Muy buen día a todos, soy el docente George Thomas, docente del Colegio Instituto Cristiano Lawrence. Voy a explicar un tema importante que es la protección de los derechos, teniendo en cuenta los artículos de la Constitución Política de 1991. Pero ante todo, vemos el siguiente versículo de la Biblia. Proverbios 15, versículo 16 dice: Mejor es lo poco con el temor del Señor, que gran tesoro y turbación con él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos invita a nosotros a tener temor por Él, porque es el mejor tesoro que Él nos puede dar y podemos tener. Cuando tenemos temor de Dios, tenemos lo más importante de la vida, la salvación y la vida eterna en el reino de los cielos. Bueno, haciendo referencia a la clase como tal, debemos tener en cuenta que el artículo que hace referencia a la protección de los derechos humanos y la protección de estos derechos va desde el artículo 81. Sin embargo, para tener en cuenta los artículos 86 hacia adelante son los artículos más importantes. Bueno, este artículo permite lo que es que toda persona tiene derecho a la acción de tutela ante los jueces en la violación de cualquier derecho fundamental o derecho colectivo por parte del Estado, un particular, una empresa o una organización. Entonces, cuando usted mete la tutela o se mete la tutela ante un juez, ante un juzgado, la autoridad tiene que velar por el derecho violado, si en caso tal es violado. Recordemos que debemos tener en cuenta que esto llega a un juicio para vigilar, velar si en verdad hubo una violación o no. Entonces este fallo debe ser inmediato. Si cualquier problema por parte de un juzgado, por parte del Estado, la persona tiene derecho otra vez de refutar el fallo y ya este proceso se va inmediatamente a la Corte Constitucional, que va a hacer la evaluación del proceso que se estableció en el artículo 86. Esto con la idea de que ningún derecho de los colombianos sea irremediable, sea perjudicado. Por lo tanto, esta acción de tutela tiene el valor de ser contestada en los 10 días hábiles procedentes, y cualquier falta grave de cualquier servidor público que afecte directamente a una persona o a los colectivos debe ser establecida por el pago del Estado hacia la persona o la remuneración, ya que esto es importante. El Estado debe preservar tanto los derechos y deberes de los ciudadanos en Colombia, para tener en cuenta este artículo 86. Bueno, el artículo 87 dice: toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Bueno, toda persona tiene derecho a acudir a una autoridad judicial si en caso tal la tutela falla a favor de la persona que puede violar el derecho o el caso o el acto administrativo, con la idea de que se cumpla ese derecho, se cumpla esa remuneración, se cumpla ese fallo establecido por un juzgado o por la Corte Constitucional, dado el caso. Entonces, en caso de ser omitida, ser aislada, debe ser establecida por el Estado como prioridad, ya que se está violando un derecho fundamental, y por lo tanto la sentencia obliga a la autoridad a responder por el derecho fundamental ante el fallo administrativo. Bueno, el artículo 87 hace referencia a que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente libre de competencia económica y otros finales que definen ella. O sea, la ley aquí es la protección de la igualdad de condición en todo lo que son los derechos colectivos, el derecho a la economía, el derecho a un buen ambiente, el derecho a estar en una sana convivencia, el derecho a tener una vida saludable. A todas estas situaciones, el Estado, la ley regulará las acciones para que se establezcan de manera positiva todo este cumplimiento de estas acciones. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados de un número de plurales de personas sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad de civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Esto pasa cuando de pronto una persona, vamos a hacer el ejemplo de alguien
un número de personas en plural. O sea, cuando hablamos de un número de personas, un conjunto de personas se le violó un derecho y por lo tanto un organismo público, una entidad pública es la responsable. Entonces, el Estado tiene que definir la sentencia para darse cuenta y remunerar lo que pasó, remunerar este proceso en el cual se haya un perjuicio. Bueno, el artículo 89 de la Constitución habla de que, además de los consagrados en el artículo anterior, la ley establecerá los demás recursos, las acciones y los procedimientos necesarios para que pueda propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de sus derechos individuales de grupo colectivo frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. O sea, es lo establecido en la relación de que las acciones y los recursos deben proteger siempre el derecho para que haya un orden jurídico. Esto con la idea de que todos estos derechos, sean grupales, individuales o colectivos, tengan la respuesta y no sean omitidos por cualquier entidad jurídica. Por lo tanto, es importante que este artículo se dé y que cumpla de manera idónea lo pactado ante un fallo de un juzgado o la Corte Constitucional. Bueno, el artículo 90 de la Constitución Política dice: el Estado responderá patrimonialmente por daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales de daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado responde por patrimonio de los daños antijurídicos. O sea, si de pronto un programa público, un organismo público o una entidad del Estado genera sea un daño social, psicológico, conductual o cualquier tipo de daño que afecte los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos, el Estado debe responder por esos daños y condenar ante unas acciones, unos correctivos, a aquellas personas que participaron en dicha acción, porque se sabe que en la ley, cuando eres un servidor público, debes estar sentado en unos reglamentos jurídicos, debes estar sometido a unas leyes de orden nacional, de orden jurídico. Entonces, obviamente, el Estado va a responder, pero también debe sancionar ante todo. Bueno, en cuanto al artículo 91 de la Constitución, dice que en caso de infracción manifiesta un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ello, la responsabilidad recaerá únicamente superior que la da la orden. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que de pronto, voy a poner un ejemplo. Supóngase que nosotros vamos a una protesta pacíficamente, pero cuando hacemos la protesta pacíficamente ante un organismo público, ante una ley, ante el Estado, en fin, mandan los militares. Y si de pronto un comandante militar da la orden de que suspendan la protesta por orden público, en fin, o de pronto que ni yo lo quiera dispara y mate a una persona en esa protesta, los militares que dio la orden van a pagar por las consecuencias de sus actos, ya que esto es un precepto constitucional y en Colombia tenemos derecho a la protesta, una sana protesta, obviamente, una sana protesta. Es muy diferente a dañar el orden colectivo y social de Colombia. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto, que se protegen los derechos, pero también se castiga a las personas que son servidores públicos y que ejercen malos manejos de orden jurídico en el Estado. Bueno, en cuanto al artículo 92, dice: cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de las autoridades competentes la aplicación de las acciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. Bueno, cualquier persona tiene el derecho de colocar una tutela, una demanda, y esa demanda o tutela debe ser respetada, considerada, evaluada y mandada a un juicio para las posibles sanciones penales o disciplinarias que se haya sometido el acto administrativo. Entonces, estas autoridades públicas también deben ser castigadas en caso tal se encuentre un delito por ende.
Por ende debemos tener en cuenta que el artículo de la Constitución desde el 86 hasta el 92 protege en tanto los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos. Bueno, para terminar la clase aquí tenemos los siguientes documentos base. El libro Santillana en la Constitución Política de 1999. Espero sea su agrado la clase.